Avanzamos, tercer bloque de los 60 del 10, hoy con Julio Kloppenburg, repasando su trayectoria. Como te das cuenta, has hecho un montón de cosas, pero la crónica segunda, en la etapa con la Rebeca y conmigo, no fue lo último. Porque después, ya un poco más cercano a la actualidad, también se hizo una apuesta grande a la mañana, casi más al mediodía, que se llamaba Bien Despierto. Sí. Que estabas allí conduciendo el programa con otros colegas. Exactamente, y había varios colegas que, por supuesto, nos hicimos amigos, con los cuales hemos compartido, por supuesto, muy buenos momentos de mañana, haciendo periodismo, por supuesto. Lo recordamos y seguimos conversando. A ver. Habíamos prometido a uno de los números que seguramente van a ser furor con el humor en Villa Carlos Paz. Uno es mago y el otro es mago. Pero uno me parece que es un mago medio que no le salen las cosas y el otro es una estrella. Señores, voy a presentar al Flaco Pailos y a Willy Magia juntos. ¿Cómo le va? Quiero invitarte a participar de nuestro hashtag Yo en Reyes para que nos cuentes la historia de Reyes en tu casa, para que nos envíes fotografías de cómo terminó la historia del paso de los Reyes Magos por tu casa. Y sobre todo, si tenés la foto de tus chicos con los regalos, todavía mejor. Hay otros temas también. A ver, Víctor Martínez, ¿me acercás el regalo que ha llegado a BDS? Extraño regalo. Quiero plantear una incógnita respecto. El programa se llama Bien Despiertos. Y nos han enviado una hermosa almohada. Hermosísima, realmente. ¿Es lo que vos habías pedido en Ya está bien. No, me sorprendió el regalo. Bueno, algunos Ahí nombres. Ahí está, aparecía Ximena Alicia, Salkin, Janina Alicia Poletto, Soria. pero tuviste claro. Alicia Poletto estuvo también en una segunda etapa del programa. Estaba Guadalupe Samar, Nico Gerchunov, Juan Manuel González, bueno, Mariana Romito, periodistas de fútbol. Muchos periodistas, no sí. me quiero olvidar de ninguno, pero realmente muy buenos colegas para analizar la realidad a la mañana en la pantalla de Canal 10. Y además se trabajaba bien distendido sobre hechos muy puntuales, e incluso que se reproducían durante ese mismo momento. A veces Sí. pasaban allí cosas en la ciudad que eran tratados en el programa. Exactamente, muy buenos periodistas. Bueno, por ahí me estoy olvidando el nombre de alguno de ellos, pero todos muy buenos colegas y que manejaban muy buena información. ¿Tuvieron cuántos años más o menos ahí? Y 4 o 5 años. será, creo, sí, aproximadamente. No recuerdo cuántos, pero fueron varios años. Claro. Después continuó el ciclo con Alicia Poletto. Bueno, y después de eso, también, porque mirá, pasaste por todos los horarios. Sí, Porque después tuviste que venir a la matinal. a Que lo madrugar. hacías con la María Teresa Machelo, Sí. con la Silvina Brochero, que se había dividido en ese entonces, creo que era 1 hora y 1 hora. Exactamente. Que era la matinal de un programa que también, que sigue estando hasta el día de hoy, y que así, la importancia que tenía el de la medianoche, que era lo último y lo que iba a ocurrir el otro día, la matinal refleja lo que está pasando, ¿no? A primera hora de la mañana, por supuesto, las primeras noticias. Había un primer segmento y otro en donde se pisaba un poquito más la pelota en una segunda hora, donde había un poquitito más de análisis de las noticias del día. Sí, ¿no? porque incluso la escenografía era más distendida también, tenían Un como unos living para sillones invitados. con un living, Ujú. con un living. Vamos a ambientarnos en esa época, que no ¿Sí? es muy lejana. Donde había que madrugar, por supuesto. Había que madrugar, había que En la levantarse época temprano. de la medianoche había Ahí que... estamos, mira. Había que trasnochar y en este caso había que levantarse temprano. Ahí estamos, Bueno, ahí están. en un momento en donde Con la estábamos... tacita porque se desayunaba muy temprano. Claro, traían unas facturas tan ricas ¿Ah, sí? en esa época, Daniel. No Mirá sabes. vos, qué bueno. Bueno, yo no estaba consigo, casi pelado en yo no consigo esa que época. me traigan café para la mesa de café, pero ustedes tenían café, media luna, todo. Bueno, ya te vamos a traer un cafecito para vos y para Eduardo Bocco. Bueno, ahí están. Eso era un poco lo de la matinal. Pero bueno, además vos siempre fuiste un tipo que te levantaste muy temprano y te seguís levantando muy temprano. Sigo Porque levantándome. ¿Estás haciendo radio temprano o no? Estoy trabajando en Pulso a las 6 de la mañana, así que me levanto Claro. a las 5. Pero ya antes
siempre te trabajaste temprano. Sí, es más, cuando yo empecé a trabajar en una radio en Jesús María, en Radio Frecuencia Norte, me levantaba a las 5 de la mañana para Claro. viajar a Claro, Jesús para ir María. hasta allá. Así que estaba ya prácticamente acostumbrado desde los 18, 19 años. Claro. Bueno, son dos No mundos. fui de dormir mucho. No, y son dos mundos distintos, ¿no? Digo, fuera del trabajo, la ida, suponete, solo, a esa hora, de 5 de la mañana, a Jesús María, como también a lo mejor el regreso después de a la 1 de la mañana, cuando dejabas de hacer la matinal, bien temprano y bien tarde son como dos mundos distintos, ¿no? Sí, totalmente. De todas formas, como siempre en los extremos, que te invitaba muchísimo a la reflexión. Cuando arrancabas la mañana bien temprano, a veces te preguntabas y ibas escuchando noticias. No era época de celulares en donde vos Claro. alcanzabas a observar absolutamente todo en redes sociales como existe hoy. Es decir, en esa época las noticias se fabricaban y se trabajaban de otra manera. Hoy las noticias las tenés prácticamente listas. Así es. Bueno, después de la matinal volvimos a estar juntos en la conducción de la Crónica Central junto Sí, con señor. Ximena Sal, quien nos tocó trabajar en la pandemia, que fue toda una experiencia. En algún momento trabajábamos juntos, pero después te acuerdas que nos turnábamos, porque Sí, no se podía ver tanta gente en el estudio. Era una época de restricciones, una época que, comparado con lo que nos ha pasado también a lo largo de toda esta historia que hemos visto, Daniel, Sí. también una época complicada, porque era una época de muchísimas dudas. Las restricciones que se imponían como políticas para tratar de evitar el acercamiento o la difusión del virus, pero también salir a la calle para producir noticias en un ámbito en donde vos sabías que el virus estaba y no sabías dónde te lo podías llegar a encontrar. Tenemos imágenes, un compactito ahí de la Crónica Segunda que volvimos a compartir, como allá en el 2003 volvimos a estar juntos en la Crónica Central. Ya A ver. Crónica Central y no Crónica Segunda, ¿no? Exactamente. Nos preguntamos, ¿otra víctima de violencia de género? Nueva normalidad podían reencontrarse con muchísimo protocolo, con el cuidado, motivó la demora en el retorno a las clases. La pandemia de COVID-19 volvió a poner el acento en la importancia de la educación. Esta ha sido una discusión a nivel mundial y particularmente aquí en la República Argentina, después que las autoridades decidieran cerrar las escuelas y tratar de llevar adelante un ciclo lectivo como fue el año anterior con clases virtuales. Bueno, allí en la Crónica Segunda. Y te queremos volver a ver en la Crónica Segunda. No, ya voy a Ya- volver ya- en ya poquito. volvés. Pasa que estoy preparando algo Claro. para Sí, ya lo sé, pero bueno, por Bueno. eso. Así que ya en poquitos días. tenemos que estar de nuevo, ¿no? Como para ir cerrando, yo he tenido la suerte, el privilegio, Julio, de haber compartido todo esto con vos, porque prácticamente nos ha tocado la misma época, tanto como de radio, como cronistas de la TV, conductores en los noticieros, así que son casi 30 años, 26, 27, vos me vas a corregir, pero que ha sido toda una trayectoria que le Sí. hemos compartido. Y quiero rescatar y resaltar en lo que vamos a ver ahora, que un poco desde mi punto de vista es la síntesis de Julio Cloppenburg, ¿no? Que es el tipo que se levanta temprano, que siempre es laborador, que es el último que se va también aquí de la crónica, y que en aquellos momentos, incluso hoy, siendo jefe del servicio informativo, te gusta tanto la calle que salís casi siempre a la calle. Es más, ahora casi no salís, pues yo soy uno de los que te dice, déjate joder, no salgas. ¿Cuándo No, vas a pero dejar? cada pero tanto- cada tanto salís y todo lo demás. Pero digo, esta síntesis, porque ahí vos lo rescatabas recién, momentos difíciles, no teníamos toda la información cierta de cómo era, había todo ese temor del COVID, y entonces Julio Cloppenburg no le importó y salió lo mismo a la calle, con escafandra, con los barbijos, y quiero rescatarlo en esta nota. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Sí, efectivamente, temprano con el equipo liderado por Mario Fati, Santi Villarruel, ya estamos. Tomame la temperatura. A ver, ¿está todo bien? Perfecto. Bueno, alcohol, cumplimos con el trabajo y solamente te pregunto, ¿la gente está llegando normalmente en este día de paro? No, hay mucha gente que se ve que está anunciada que no ha venido. Que no ha venido. Sí, ha cambiado la afluente de gente. Porque había temor.
Sí. para ir, porque Y vos no te sabías digo- si te podías contagiar o no. Y esto es al comienzo, después medio que se hizo carne, pero al Bueno. comienzo era difícil. Incluso Eh, se llegó a debatir internamente si había que mandar a los cronistas o no. Exactamente. En una oportunidad me tocó ir y hacer una nota en una cancha de fútbol en Barrio Müller, donde entrevisto a un funcionario de salud, y en esa misma noche, después de que sale la nota al aire, me llama por teléfono una persona que trabajaba con él y me decía, ese hombre que estuvo hablando con vos, ese profesional del ministerio, acaba de dar positivo de COVID-19. Vos imagínate, me fui a testear Claro. porque la preocupación era mi familia, Sí, por sí, sobre sí. todas las cosas. Ir a casa y contagiarlos era lo que a uno verdaderamente le importaba. Afortunadamente me dio negativo y bueno, uno no podía dejar de sentir cierto temor y responsabilidad por los compañeros de trabajo, por los propios familiares de uno. Bueno, afortunadamente eso un poco ha quedado relegado. En definitiva, era una cosa que nosotros teníamos que cubrir y bueno, creo que todos nos expusimos, Daniel. Te Sí, sí, pusiste sí. vos, se pusieron el resto de los chicos del noticiero, absolutamente todos nos pasó esto de enfrentar un momento difícil en donde se le tuvo que poner la mayor voluntad posible para ir al frente y tratar de informar a la gente todos los días sobre lo que pasa. Y de aprender, porque por allí al comienzo no sabíamos nada, cómo podía impactar, cómo te podías contagiar, más allá de que siempre que nos lavábamos las manos, el alcohol que había por todos lados, los escritorios, doble barbijo, la pantalla por la vista, e incluso se modifica un poco el hábito de cómo hacíamos nosotros el periodismo, porque ya no era el micrófono ahí, sino que tenía que tener una prolongación, Exactamente. tenía que estar a 1 metro y pico, era más difícil, digamos, era otra forma de trabajar, digamos, ¿no? Y sobre todo, hubo compañeros nuestros que trabajando en la calle afrontaron a veces lo que era más difícil, como por ejemplo alguna manifestación pública, en donde sabemos que había gente que en ese momento, en medio de la pandemia, si bien estaban guardados en sus hogares, tenían que salir a reclamar por algunos derechos gremiales, por ejemplo, y hubo gente, compañeros nuestros dentro del noticiero, que con toda valentía fueron y se expusieron a un posible contagio, bueno, demostrando, por cierto, que había valentía, había vocación de informar, había vocación de estar presente en donde tenían que estar los periodistas de Canal 10. Bueno, nosotros hemos... Como te ha pasado a vos, Sí, por sí, supuesto, como hemos repasado un poco esta trayectoria tuya acá por el canal, por esta casa, pero has hecho otros trabajos porque también te especializaste en el agro, Sí. no salen por Canal 10, pero salen por otro lado, programas del agro, Sí. incluso programas políticos también en Canal C, En Canal C. con varios títulos, digamos, varios Sí. programas, en varios... has hecho de todo, digamos. Sí, absolutamente, porque uno disfruta de trabajar dentro de una estructura de noticiero, a veces con alguna otra experiencia. Bueno, esto obliga a agradecer a todos aquellos con los cuales he podido compartir este camino, inclusive a vos, Daniel, agradecerte muchísimo, porque también con vos he aprendido, sin ir más lejos, en una de las experiencias más terribles que juntos como periodistas nos tocó afrontar, como fue las explosiones en fabricaciones militares de Río Tercero. Bueno, Julio, estamos llegando al final de este tercer bloque. Nos queda el último, pero nos queda todavía una pregunta más que deberás contestar. Vamos a hacer la última pausa y seguimos con Julio.